a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde, conectamos para discutir los temas de actualidad que a todos nos están afectando y que a todos nos interesan. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Ustedes recordarán que después de la detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán, el Chapito, en Texas, tuvimos un programa justamente con Samuel González que concluía su participación diciendo: esto apenas empieza, y la verdad es que así ha sido. En un principio parecía que el guión estaba bastante bien hecho. Se pronunció el gobierno de Estados Unidos, luego el embajador Ken Salazar, el presidente mexicano López Obrador pidió información a Estados Unidos. Del otro lado, incluso hubo una carta de la familia del Chapo Guzmán, pero lo que parecía una historia, digamos, articulada, aunque había contradicciones entre ellos, vino a romperse con una carta que dio a conocer el pasado fin de semana el Mayo Zambada a través de su abogado, que ha descuadrado un poco las versiones que se venían manejando sobre su detención y traslado a Estados Unidos para ser detenido, y que sobre todo parece haber aprovechado los vacíos de información tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano, que han sido muy parcos para explicar esta operación, lo que permitió detener y llevar a Estados Unidos a dos de los máximos dirigentes del cártel Jalisco. ¿Cuál es el curso que está tomando esta investigación que en los últimos días ha comenzado a tener impactos informativos muy fuertes por las derivaciones que tiene, los misterios y las hipótesis que se plantean alrededor de la reunión que habría sostenido antes, según la carta de él, donde fue detenido? ¿Con quién se iba a reunir? Con el exrector de la Universidad de Sinaloa, que luego aparecería muerto, asesinado. Bueno, que no aparecería, más bien que fue asesinado. Y, por supuesto, el señalamiento que él mismo ha hecho de que en esa reunión esperaba reunirse con el gobernador de Sonora. Tenemos un caso que por supuesto está, como decía Samuel, empezando, pero que, como todos los casos, parece que la versión que hoy parece la más coherente o la que tiene más visos de articulación es justamente la de el Mayo Zambada en la carta que sacó el fin de semana. Falta ver
si la justicia norteamericana va a tomar esas interpretaciones y la va a judicializar o no, pero por lo pronto, así es como está comenzando esta historia y me da mucho gusto que esté con nosotros, por supuesto, Samuel González, experto en seguridad nacional, abogado y amigo de este programa, y con mucho gusto te saludo, Samuel. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Y por supuesto, Maridalia Gómez, periodista, muy vinculada y muy metida en todos estos temas. Muchas gracias, Maridalia, por estar con nosotros hoy. Al contrario, José, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Oye, por obvias razones, ahora sí que por alusiones, déjame empezar con Samuel, porque la última vez, como decía hace un momento que se fue, dijo, esto apenas empieza. ¿Cuál es el curso que está tomando esta investigación, esta carpeta de investigación abierta allá en Estados Unidos? Samuel. Bueno, tenemos desde luego dos investigaciones. La investigación americana, que pues va a continuar en Nueva York, aunque todavía no encontrábamos el docket del Distrito Este de Nueva York, donde, digamos, será llevado y empezado a procesar el Mayo, y la investigación mexicana. Obviamente la Fiscalía General de la República ya ha tomado las investigaciones, ha abierto una carpeta de investigación por varios delitos, todos ellos muy graves, y pues ha hecho, según afirmó, más de 100 actos de investigación, tanto en México como en los Estados Unidos, para los delitos de uso ilícito de instalaciones aéreas, delitos contra la ley de migración, contra la ley de aduanas, y los más graves, que pueden ser el homicidio y digamos, la desaparición forzada de personas, o peor aún, el que implica la traición a la patria, que en uno de sus subincisos de esta figura consiste en entregar fuera de los procedimientos legales a una persona a un país extranjero. Es decir, pues apenas realmente empieza la investigación, no tenemos el punto digamos, de vista de dónde va a conducir, y bueno, se abren desde el punto de vista jurídico varios elementos, pero también desde el punto de vista digamos, de la investigación periodística y de otros aspectos que tiene que ver con el tema de la relación entre política y pues delincuencia organizada, que es un tema muy serio. Oye, pero ahí lo de la fiscalía, sobre todo, gira alrededor del asesinato de Cuen, ¿no? El ex rector de la Universidad de Sinaloa, ¿no? Así es, ese es uno, el homicidio, pero pues ahí también se habla en las denuncias que presenta el Mayo Zambada de una desaparición forzada de 2 personas, una que trabajaba con él y un policía ministerial de Sinaloa, y desde luego pues todos los otros delitos que aparentemente se cometieron y que se va a tener que investigar el asunto para poder determinar si sucedió o no sucedió, qué fue lo que pasó. Oye, Maridalia, esta investigación que abre la Fiscalía, como acaba de decir Samuel, 100 acciones de investigación, pues casi parece una confesión de que prácticamente lo ignoran todo. Casi todo parecen ignorarlo. Hay un vacío enorme de información. Ha sido muy cuidadoso el gobierno de Estados Unidos en hacer una explicación, como se lo ha pedido el mexicano, y dar detalles sobre este caso, pero el mexicano también ha sido suficientemente parco. Ya vimos que el otro día incluso el presidente le pidió a la secretaria de Gobernación, de Seguridad Pública, perdón, que no se metiera en los detalles. Este vacío de información lo está llenando, por lo menos desde el fin de semana, la Carta del Mayo. Mira, José, yo creo, no sé si fue un intento de presunción de tantas operaciones y diligencias que ha hecho la Fiscalía al decir que eran como 100, pero la verdad es que uno se ríe solo de escuchar ese número. Creo que mal asesorados en comunicación.
porque lo que deja ver, en efecto, es que no tenía nada, pero además o adicionalmente es que están perdidos y lanzando dardos y balas por donde puedan para ver qué recolectan. Y es precisamente lo que confirma que uno de los personajes que queda mal parado en toda esta operación del lado mexicano es precisamente el fiscal. Un fiscal que debió ejecutar órdenes de aprehensión desde hace mucho, que debió saber de los vínculos de estos exfuncionarios ahora desaparecidos, o estos funcionarios desaparecidos, que según menciona el Mayo, este funcionario, que debió también tener claro pues por dónde se movía el grupo criminal, ¿no? Y no tuvo claro nada, absolutamente nada. Pero adicionalmente, Pepe, yo todavía me pregunto hoy si la carta es realmente carta de Ismael Zambada García o si solamente es una cortina que estamos viendo dentro de una operación mucho más elaborada. Porque mira, la primera pregunta que me surgió y que todavía no tengo respuesta clara es la firma. ¿Tú has visto si Joaquín Guzmán Loera firma como Joaquín el Chapo Guzmán? Porque yo nunca había visto que un narcotraficante, un presunto narcotraficante, firmara como Ismael Mayo Zambada, porque no es su nombre, es el alias. Y a él, pues así como le dicen el Mayo, le dicen el patrón, le dicen el señor de los sombreros. Entonces yo no había visto que tal cual firmara una carta a la opinión pública, a algún grupo criminal o algún personaje criminal con el indicativo que se le conoce públicamente. No lo había fijado. Esa es una. Segundo, el lenguaje. El lenguaje que se emplea, pues bueno, pues me pueden decir y argumentar que es un abogado el que traduce y el que interpreta. Bueno, sí, pero esta última frase de mesura, esto cambiar de lugar lo que aparentemente ocurrió del asesinato del exrector, como que hay datos que no checan en la misma información. Pero además, si sumamos otra cosa que es un dato que acaba de dar Samuel y que es, él ya buscó en el sistema jurídico o preguntó en el sistema jurídico norteamericano dónde está el docket de la acusación contra Ismael Zambada García, donde ya se inició un procedimiento porque ya está bajo la custodia legal y no existe. Entonces, si no tenemos dónde está ubicado, qué está pasando, y el abogado pudo verlo, pues no sé si le pudo dictar una carta, porque el sistema norteamericano sí te permite que veas a tus abogados, pero no te permite que los veas con demasiada libertad y menos en estas condiciones y menos sabiendo que Zambada García está enfermo, bastante enfermo. Entonces, yo todavía no sé si la carta es carta de él o forma parte de una estrategia que se ha comenzado y que nos está manteniendo casi 3 semanas en la misma conversación. ¿Qué pasó con Zambada García? O sea, entonces yo creo que como bien dice Samuel, como tú retomas, pues esto apenas empieza. Oye, pero a ver, incluso no habiendo sido el Mayo, digamos, de puño y letra, está claro que sí que está involucrado su abogado, porque el abogado es el que lo va a conocer. Tiene que haber estado o formado parte, digamos, no necesariamente del grupo redactor, pero si esa carta tenía un objetivo, un propósito claro, su abogado lo conoce. Sí, sin duda su abogado lo conoce, pero pues bueno, luego los abogados son desechables, son cambiables, intercambiables, cumplen funciones. No sé, no quiero no entrar en la parte de especulación, pero tampoco quiero que todo tomarlo como un acto de que esta es la realidad que vemos. Para mí lo que estamos viendo es una pantalla de una suma de realidades en donde hay cortinas que se están poniendo porque hay toda una operación de inteligencia que llevó a Ismael Zambada García los últimos meses de vida a Estados Unidos con una intención utilitaria para los estadounidenses, sin lugar a dudas, y que tiene que ver con los beneficios que pueda significar su información y con lo que ellos puedan obtener para sus elecciones y contra el gobierno mexicano. Entonces, no quiero asumir que todo lo que vemos
es tal cual los hechos. Yo tampoco quiero entrar en la especulación, pero sí en un ejercicio de análisis. A ver, es muy interesante lo que acaba de decir Maridalia. Samuel, no sé si tú coincidas o tengas también reservas respecto de la carta, si se trata realmente del Mayo diciendo, bueno, pues ahí les va mi versión, una versión que además cae muy bien en medio del vacío informativo, porque es el que está tratando de, digamos, de dar una versión medianamente, digamos, coherente, o si en realidad, en efecto, pueda tratarse de parte de un montaje dentro de una estrategia de seguridad de quien ha estado detrás de la propia detención y traslado a Estados Unidos de ambos narcotraficantes. Sí, bueno, sin duda es un tema, digamos, que deja bastantes problemas de, digamos, de incertidumbre. Creo que la única certeza muy clara que tenemos es que el abogado Frank Pérez pues ya había trabajado como abogado de otro de sus hijos, que es un abogado de aquí de Dallas, en Texas, ¿verdad? Y que efectivamente estuvo en la audiencia inicial en El Paso, Texas, donde participó conjuntamente con otro abogado local aquí del Paso, Texas, y pudo pues desarrollar la audiencia declarándolo inocente. Eso es digamos, las certezas que tenemos. Lo de la carta pues empieza a ser cuestionable. Es una carta que obviamente la conocimos en inglés, no está escrita originalmente en español, sino que fue traducida en todo caso, y por lo tanto pues obviamente tiene bastante contenido de sus abogados. Es muy cuidadoso en a quién vio, quién desapareció, cómo se dieron ciertos hechos supuestamente, y luego tiene el tema de la famosa reunión que presuntamente iban a estar, digamos, el gobernador, el ejecutivo de Sinaloa, con los demás, pero eso obviamente él no dice que lo haya podido, digamos, testificar. Lo otro sí afirma que tiene conexión con su propia traslado a los Estados Unidos, y todavía pues no vemos con certeza realmente cómo fueron, digamos, totalmente los hechos. Sí es interesante destacar que el comunicado que emite el embajador norteamericano pues es un comunicado que es, digamos, que sabía lo que iba a producirse el siguiente día con las declaraciones que da, o sea, digo, con la carta misma que se publica. Si tú ves la relación que hay entre la declaración del embajador y la declaración y lo que realmente contiene la carta, pues hay algunas cosas que no sabíamos y que se repiten en uno y otro documento. Entonces, ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles destacarías de coincidencias? Bueno, pues habla de que fue trasladado de manera contra su voluntad, habla de que pasaron los hechos, de que no estuvo metido ningún agente norteamericano en México, que se trató de algo relativo a grupos criminales. Eso es básicamente lo que el embajador señala, ¿verdad? Y obviamente, cuando decimos que es altamente probable que el gobierno americano con su inteligencia ya sabía lo que iba a pasar al día después con la carta del abogado, pues permite hacer una conjetura de que efectivamente la inteligencia norteamericana ya lo había detectado o los agentes lo habían reportado y ellos estaban tratando de cuidar algún conflicto diplomático con México. Ese punto yo creo que es muy interesante, Maridalia, porque desde un principio el abogado del Mayo más bien, para ser más precisos, dijo que no se fue a entregar a Estados Unidos, siempre dijo fue secuestrado, le tendieron una emboscada y se lo llevaron contra su voluntad. Y la verdad es que esto exime en buena medida a los dos gobiernos, tanto al de Estados Unidos como al de México, los dejan en una posición mucho más cómoda
que si hubiera habido agentes de Estados Unidos, de alguna de las agencias norteamericanas que se lo hubiera llevado, o la sospecha de que alguien aquí en México lo hubiera entregado. Totalmente, los discursos van en ese sentido, en cómo se lavan las manos todos, y eso pues es normal y está bien porque pues un conflicto a nadie le conviene, solo que los hechos no coinciden con los discursos y ese es el problema. Por ejemplo, suponiendo que hubiese sido un secuestro por parte de un joven que es tu ahijado, como es el caso de Joaquín Guzmán López, que su padrino es Ismael Zambada García, y haberlo convencido de solo ir con 4 personas, considerando que Ismael Zambada García poco se puede mover, si saliera de su área de control a una reunión, pues no iría con 4 personas, iría con muchísimas más. Y esto no lo digo porque lo sepa y he estado en operativo, sino lo digo porque ha gozado de cabal impunidad durante más de 30 años. Entonces, sus movimientos involucran movimientos pensados en su seguridad, estratégicos, y en caso de que se hubiera dado una traición de esa magnitud, ya estaríamos viendo ciertos efectos de esa traición. ¿Cómo veríamos esos efectos? Reacciones de los grupos, desestabilización en las zonas de influencia. Así, y no solo en Sinaloa, en Durango, en alguna fracción de Chihuahua, también en Sonora incluso, que son las zonas de influencia del Cártel del Pacífico, en donde estaban estas familias con ese interés. Porque hay quienes estaban a cargo de esa seguridad y no son cualquier persona los que estaban a cargo de esa seguridad. Entonces, pero no solo eso, si suponiendo que lo hubieran engañado para que él fuera mediador en un conflicto de 2 políticos que son sus compadres o que se ha sabido que son sus compadres, pues entonces, o una de dos, o él trabajaba para ellos y necesitaba su protección, lo cual dudo, o realmente fue vilmente engañado y eso significaría que empezaría una guerra en cualquier momento, de lo cual no existe tal cosa. No hay al menos ningún síntoma en este momento que exista una guerra. De hecho, ya se habla de sucesores para mayo desde hace mucho tiempo, por lo mismo que refiero en la enfermedad. Entonces, de este líder que era muy, muy querido y protegido de comunidades. Entonces, los hechos no coinciden con los discursos. Se tendría que haber subido amarrado, como dicen, que lo fueron golpeando, que iba en una avioneta, que tripulaba a quién, pero además lo menos creíble todavía, o sea, donde ya no hay un punto, suponiendo que todo lo demás fuera real. ¿Cómo aterrizó una aeronave así en Estados Unidos? Dice Ken Salazar que pues de repente descubrieron que iba el Mayo también. Una aeronave, desde los hechos terroristas en Estados Unidos, no puede, si van 2 personas se tiene que saber quiénes son, si van 5 se tiene que saber quiénes son. Es decir, no entra cualquier aeronave. Entonces, la verdad es que yo lo que digo personalmente es que ahora sí Ken Salazar se voló la barda y nos presentó la versión Walt Disney del caso Ismael Zambada García. Pero bueno, es para mí, insisto, parte de esta cortina que estamos viendo. Oye, 2 precisiones nada más antes de ir con Samuel. Maridalia, nos preguntaba el auditorio, la enfermedad del Mayo. El Mayo tiene cáncer, ¿no? Tiene cáncer, padece de azúcar alta Diabetes. y también de diabetes y también tiene gota y algunos otros malestares que, de hecho, Estados Unidos, yo supe por agencias de Estados Unidos, lo tenían confirmado por las atenciones que recibía en la sierra, ni siquiera tenía que viajar a las ciudades para atenderse. Entonces, esos ya lo tenía muy disminuido y bastante enfermo. Oye, la otra precisión es, en cualquier caso, lo que sí apunta la carta es la intención de vincular a políticos mexicanos, al gobernador de Sinaloa. Eso es lo divertido. Y a ¿cómo se llama? Y al ex rector de la Universidad de Sinaloa con el crimen organizado. O sea, por lo menos la intención de sembrar esa versión, si me dejas usar esa expresión, es esa. Mira tú lo que ya hemos tenido en estas semanas. Uno,
a la yugular con el gobierno de México, porque no sabía, porque la cometió los más grandes errores. Ya, primera, ya podías hacer tu checklist y ya decías palomita. 2, el tema de, pues no he ido ni siquiera a corte, no he rendido una declaración oficial y ya puse en capilla a un gobernador morenista de Sinaloa, ya puse en predicamento, y con él la operación morenista en Sinaloa de electoral, ¿de quién estamos hablando? Pues de Mario Delgado, de Ricardo Peralta y los que se le sumen. Entonces, ya de manera así suavecita, como que no queriendo la cosa, por eso es una estrategia y por eso es una cortina, para ir enfilando pues lo que la negociación que haya sido y que se esté dando. En este momento yo considero, por otras experiencias y otros casos, que justo se están afinando los detalles de la gran negociación. Una gran negociación y la verdad, Samuel, tú eres experto en eso, te ha tocado verlo en muchos casos. El Mayo llevaba 50 años sin ser detenido. La impunidad que dice Maridalia le duró casi 5 décadas. Y luego resulta que a lo mejor no es tan malo que caigas preso en Estados Unidos, porque tiene sus ventajas, no sé si tú lo veas así. Puedes negociar, reducir penas, y si te vuelves testigo protegido, a lo mejor todavía le da chance para salir. ¿O cómo ves tú? ¿O estoy diciendo una barrabasada? Corrígeme. No, solamente que creo, Pepe, que hay que hacer, digamos, dos analogías, ¿verdad? Ciertamente este señor aquí en México estuvo 50 años sin haber podido ser detenido y pues estaba en áreas de la sierra, probablemente de Durango, Sinaloa, allá donde se sentía seguro, porque efectivamente pues eso te demuestra que había acciones de parte del ejército mexicano y de la Armada en su búsqueda. Es decir, cómodo en la ciudad no estaba protegido si acaso en la sierra. Y bueno, pues hay historias de muchos italianos mafiosos que allá les llaman latitanti, que son los fugitivos, que han estado hasta 30 años, ¿verdad? Metidos en sus, digamos, guaridas, en sus casas, incluso bajo la tierra, ¿verdad? Escondidos. Es decir, había esta, digamos, hay esta analogía. Ahora, en respecto a el señor Zambada en la parte concreta, creo que es muy importante entender esto que tanto ha subrayado Maridalia, que es su límite temporal, ¿verdad? O sea, yo me pregunto cómo es una persona que se ve enferma, que se sabe enferma, que tiene, digamos, este cáncer avanzado y esta diabetes avanzada, y qué expectativa de vida tiene. Si tiene una expectativa, digamos, de 6 a 1 año de meses, ¿verdad? Pues él sabe y sus abogados saben, el Departamento de Justicia sabe y las agencias también, pues que no lo van a poder procesar. Tampoco le importa la pena si le van a dar 5, 10 o 50 o 100 años, claro, o cadena perpetua, ¿verdad? No va a llegar, pues sí. Si es pena de muerte, como está puesto ahí, porque nunca se la van a aplicar, ¿verdad? Y en esa misma perspectiva, la autoridad norteamericana sabe que tiene a una persona importante, pero que no puede establecer una negociación a largo plazo. Nunca va a poder ser utilizado como testigo en ningún juicio. Podrá dar cierta información, pero no lo podrás ver como como su hermano, ¿verdad? En un juicio contra el Chapo Guzmán y contra ningún otro persona o político mexicano, porque no va a llegar a ningún juicio. Entonces, ¿qué assets tiene el señor Zambada que le importan al gobierno norteamericano y qué assets tiene el gobierno americano que le importan al señor Zambada, ¿verdad? Porque su perspectiva, lo que él estima está ahí para su futuro, pues es una perspectiva muy corta, muy corta. Sin embargo, si tiene assets, tiene dinero,
Él quiere, del otro lado, la protección de su familia. Él quiere, digamos, no meterse ahorita en una guerra, como lo ha señalado en su propia carta, y eso me parece que sí es atendible, porque si entrar en una guerra y él, digamos, está en este mundo un año, año y medio, en fin, lo que vaya a durar, pues esa guerra pondría a su propia gente y a su familia en una posición muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, es una negociación realmente muy complicada para todos los actores. Pero entonces, a ver, ¿tú coincides con Maridalia en que lo que estamos viendo es los preparativos de esa negociación, a pesar de que ha habido también algunas revelaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo sobre el hijo del Chapo, diciendo que había pláticas con él, no dicen del Mayo, desde hace 4 años, y que todo esto fue producto de una larguísima trabajo de convencimiento de inteligencia con los líderes del narcotráfico en Sinaloa? ¿Tú crees que estos son la introducción o los primeros preparativos para esa negociación o no? Yo creo que también había algunas conversaciones con el propio señor Zambada a través de los miembros de su familia. Recordemos que están como testigos protegidos. Algunos de los, está su hijo, el Vicentillo, su hermano, el Rey, está su otro hijo, el Mayo Junior, ¿verdad? Y bueno, hay muchos contactos de la familia Zambada con el gobierno norteamericano. Entonces, todo eso pues tiene un cierto peso en este tema de negociación, y él también hablaba seguramente o mandaba mensajes. Hay una narración en la que el propio hijo del Mayo habla con él mientras está en fuga, cuando supuestamente le pide autorización para poderse acoger al programa de testigos protegidos. Entonces, pues ahí tenemos elementos importantes que te dejan ver que realmente había comunicación. Ahora, de este lado, Maridalia, es interesante. Parece que en los últimos días se ha empezado ya a molestar el gobierno mexicano con el asunto. Por un lado, la apertura de la investigación, o más bien, la atracción de parte de la investigación del homicidio de Cuen por parte de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, el presidente ha empezado a subir un poco de tono sus mensajes. Al principio pedimos información a Estados Unidos, parece que se habían puesto de acuerdo, en fin, muy, no solamente ambiguo, sino incluso bastante condescendiente para el estilo en que en general manejan este tipo de temas. Y desde el viernes ahora ya hemos visto un par de intervenciones en las que empieza a sugerir que ha habido una violación de la soberanía, diciendo es que ya ven cómo Estados Unidos, a pesar de que son buenas personas y Biden ha reconocido un trato de igualdad y nosotros les creemos, pero pues les gusta luego andar metiendo la cuchara donde no deben de meterla, y eso es, me parece, la primera sugerencia más fuerte, de decir, a ver, aquí hay o puede haber o constituirse una violación de la soberanía por parte de quien hizo esta operación. ¿Crees que empieza a cambiar? Y si empieza a cambiar, ¿por qué crees que está cambiando? Me parece que sí, como tal cual lo dices, ha habido una evolución en el discurso. Creo que al momento de, como diríamos en México, como los agarró como el tigre de Santa Julia, pues la reacción fue como casi espontánea de no sabemos nada. Pero creo que, por ejemplo, lo que salió a decir el embajador Ken Salazar sí molestó mucho al gobierno, porque lo consideraban un aliado, un amigo, alguien cercano, como afable, ¿no? De México, ¿no? Empático con México, y pues lo que les dijo, pues fue a tole con el dedo, ¿no? Entonces, esta pérdida de credibilidad, de cercanía, pues va a tener un costo, pero no solo eso, hacerlo en este momento para el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el cambio de estafeta, pues también le está complicando las cosas al gobierno en muchos sentidos. Y uno de ellos es tensar demasiadas las cosas y añadir y sumar ingredientes
que puedan afectar la credibilidad del gobierno, por un lado. Pero por el otro, visto positivamente, le está permitiendo a Claudia Sheinbaum tomar decisiones que pueden ser estratégicas y que deben ser estratégicas en función de la relación con Estados Unidos. Digo, siempre ha sido así, ha sido una desventaja. Por ejemplo, ¿qué? Lo de crear un área de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, Omar García Harfuch va a tener ese trabajo bastante grande, tener un área realmente de inteligencia y contrainteligencia civil que sea tan poderosa y suficiente que pueda conocer y poder atender no solo en los casos criminales, sino también toda una estrategia en las relaciones con otros países como Estados Unidos, que la necesitamos. Eso es una. Los nombramientos de los representantes de Fuerzas Armadas. Otra es si es viable en estas condiciones encaminar a las Fuerzas Armadas a un mando civil, por ejemplo, que es una de las ideas. El tema de la carga, de los cambios constitucionales que se están en puerta, si son oportunos o no, llevarlos a cabo frente a este golpeteo que se está dando. Es decir, el análisis pasa por muchas vertientes. Muchas variables, sí. Así es, pero le está dando la oportunidad. Y en el caso del presidente, yo creo, como escenario, como hipótesis, es que en realidad los estadounidenses no habían podido ganarle en el discurso y plantarse a Andrés Manuel totalmente, aunque él ha ido cediendo, ¿no? En cuestiones de las operaciones, y sí hay operaciones, y se han aumentado las entregas y las detenciones a Estados Unidos. No le habían podido ganar en esta estrategia y creo que por primera vez, pues sí le ganaron, ¿no? O sea, sí se adelantaron y la respuesta no ha sido tan efectiva como debe ser. Entonces, yo creo que incluso vamos a ver un endurecimiento todavía mayor por parte del presidente y de su gobierno. ¿Coincides, Samuel? El momento haya sido diseñado, previsto y buscado, pues justo está llegando un momento muy complicado para el país, ¿no? Antes de la votación de las reformas en septiembre, pero también cerca de que declaren presidente electa a Claudia Sheinbaum en medio de la transición de gobierno y justo lo que se llama en la salida, en la recta final del gobierno de López Obrador. ¿Tú coincides con que pareciera casi, deliberado tomar este timing? Mira, el timing yo creo que no puede ser tan planeado. Tienen poco margen, pues, digamos, las operaciones de esta naturaleza, en caso de que haya sido simplemente la entrega por parte del señor Guzmán, pues ellos plantearon y planearon cuándo hacerlo, cuando se podía. Y en caso de que haya sido otra cosa, pues tienes menos oportunidad de decir que hubo una determinación del momento. No creo que haya pasado así. Yo creo que sí lo agarraron cuando pudieron y lo hubieran agarrado cuando hubieran podido. No había posibilidad de planear nada. Oye, y del otro, ¿coincides en que tú esperas que el presidente todavía siga subiendo el tono frente a las revelaciones, digamos, que se vayan o se sigan dando sobre el caso? Yo creo que el tono sí puede estar subiendo un poquito, pero acuérdate que pues a este gobierno le quedan, estrictamente hablando, un mes y medio, ¿verdad? Y pues la presidenta toma posesión el 1 de octubre, entonces queda realmente agosto y septiembre, 45 días. Entonces el tono, el tono de, digamos, de la confrontación, pues no da para mucho en materia de incrementarlo, no, ¿verdad? Lo están en todo caso controlando, ¿no? Yo creo que de esto pronto se va a encargar la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto tome posesión.
pues ahí están 45 días que van a ser de veras cardíacos, Maridalia, para todos, y por la cantidad de una agenda tan abigarrada y con tanto ruido. Fíjate, y paradójicamente, a pesar de no haber, digamos, ruido opositor, no haber, por lo menos no de los partidos locales que andan en sus negras historias como el PRI, pero ¿cuál esperas que sean los siguientes pasos? Mira, uno hace escenarios en función de lo que, o trata de hacer escenarios en función de lo que se está viendo. Yo tampoco creo que haya dicho, en este momento que se está cerrando el gobierno de Andrés Manuel, vamos a detenerlo. En efecto, lo que dice Samuel se dio cuando se pudo dar, pero se dio, para desgracia de Andrés Manuel, en uno de los peores momentos. Ahora, también es cierto que se da en un momento enorme para Estados Unidos, aunque pensemos que el valor del mayo, porque alguien en Washington State no pueda conocer quién es Ismael Zambada García o Joaquín Guzmán Loera, pues no va a tener un valor electoral en Estados Unidos. Yo sí lo creo en dos vertientes. Una, en tratar de desarticular el discurso de los republicanos, especialmente de Donald Trump, al decir que sí están persiguiendo, deteniendo a los generadores de esta violencia y del fentanilo y demás, y que además van por más, eso por un lado, y por el otro, hay también un voto latino importante que también quieren convencer. Que esto les funcione o no, habrá que verlo. En esa medida y en esas condiciones, los escenarios que podemos ver es, pues, primero, tendremos que tener claridad qué pasó o qué está pasando con Ismael Zambada García, a qué corte exactamente se va, cuáles son las condiciones en las que están, eso sería lo básico, lo mínimo que podríamos saber, en qué condiciones reales, si se dio la entrega o no, qué está pasando en el territorio, pero yo me iría más, Pepe, además de esto que es que hay que diseñar una estrategia política, también creo que hay que ver lo que sigue. Para mí, he dicho que vemos un cambio generacional en los liderazgos del crimen organizado, pero esto no solo está significando el relevo de los hijos, nietos o quienes sean, sino está significando un cambio en los perfiles y en las estructuras y también en la vocación que teníamos antes. Antes teníamos que ellos se dedicaban al narcotráfico, eventualmente al trata de personas. Ahora la diversidad de casos y la explosividad en el territorio que existe, creo que es lo que debería de preocupar mucho más a México. Creo que Ismael Zambada García termina una era que tenía códigos totalmente distintos, pero no son tan buenas noticias las que vienen en lo que sigue, ¿no? En esta multidimensión de delitos que están abarcando, en las marcas registradas que están haciendo algunas organizaciones criminales y en la toma de territorios que también están haciendo. Entonces, por los vacíos institucionales. Entonces, creo que ese es todavía otro de los problemas y vertientes que México, en todas sus instituciones, debe asumir en todos los niveles. ¿Qué sigue y hacia dónde queremos ir? Bueno, la verdad es que ahí sí, lo que pone sobre la mesa Maridalia, Samuel, está claro. O sea, hemos visto en los últimos tiempos, últimas semanas, una actividad de los crímenes, de los grupos del crimen organizado impresionante. Ahí está, nomás recordemos, el asesinato de Milton, el que encabezaba la responsabilidad de contrainteligencia en el gobierno de la ciudad. Pero en cuanto pensamos en territorios, vemos lo que está sucediendo en Chiapas, los enfrentamientos, la lucha por el control de muchas comunidades que ha llevado a éxodos, incluso a saltar la frontera para ponerse a salvo. Entonces, desde la perspectiva del crimen, tú que lo conoces bien, Samuel, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Compartes con Maridalia? Estamos viendo también no solamente un cambio generacional, sino digamos, una mayor sofisticación, si puedo usar esa palabra, Maridalia, de la forma de operar. ¿Cómo ves, Samuel? Sí, mira, yo creo que lo que está pasando en el país va a tener un impacto muy importante en la próxima administración. Yo creo que este evento puede tener consecuencias en la relación binacional, pero posiblemente más positivas
que negativas, sobre todo si se sabe conducir el proceso, ¿verdad? Evidentemente, los americanos tienen mucha información sobre México. Evidentemente, de los grandes juicios, como el de el Chapo Guzmán, como el de García Luna, pues tienen ahí información sobre una cantidad importante de, digamos, de personas en México de que están ahí documentados, que están documentados en el propio expediente, ¿verdad? Pues hay de todo, no solamente hay políticos, hay acusaciones contra periodistas, hay muchísimas cosas que están acreditados en ese expediente y que todavía no se han, digamos, documentado y avanzado. La gran pregunta es, este caso que si va a ser llevado a Nueva York, ¿va a poder ser realizado? Vamos a ver un caso como el del señor Guzmán. La respuesta es que es muy difícil. Los americanos tendrían que salvarle la vida al señor Zambada con no sé qué técnica, ¿verdad? Si existe, pero si eso pasara, ¿verdad? Entonces posiblemente podría vivir algunos años para poder desarrollarse su juicio. Los juicios en Estados Unidos se preparan con mucho tiempo, ¿verdad? El del señor García Luna, ¿verdad? Pues se preparó con 3 años, el del señor Guzmán también, y los procedimientos americanos, que aparentemente eran muy rápidos, pues no lo son tanto, toman mucho tiempo. Y entonces eso es lo que estamos viendo en el próximo futuro de las cosas, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, ¿le interesa a los Estados Unidos hacerle un juicio completo al señor Zambada o nada más decir que lo capturaron y que lo sometieron a la justicia? Pues en gran medida, pues no va a haber una respuesta de este tema que sea voluntaria, ¿verdad? Lo van a dictar la naturaleza humana, que es finita, la naturaleza de una enfermedad, que es el cáncer, ¿verdad? Y de eso va a depender si se le puede juzgar o no. A mí se me va el tiempo, vamos a la última intervención y al hilo de lo que acaba de decir Samuel, Marisalia te diría, en efecto, a diferencia de García Luna, que fue detenido como parte de un proceso, ¿no? Un proceso penal, bueno, en el caso del Mayo Zambada, a lo mejor si no llega a haber ese juicio, como muchos esperarían ver, por lo pronto lo que sí tenemos ya es un litigio mediático que está en marcha y que está poniendo, o más que poniendo, señalando hacia el banquillo de los acusados a mucha gente muy pronto y muy rápido. Y ahí están no solamente el gobernador de Sinaloa, está también la fiscalía, están los elementos que supuestamente protegían comandante, un comandante de seguridad pública del Estado al Mayo, y lo que venga, ¿no? O sea, a ver, en efecto, siguiendo la lógica de Samuel, quizá no la pretensión no es alargar la vida y que llegue a ese juicio, porque ya el juicio está en marcha y está en los medios. La verdad es que es muy útil Ismael Zambada García para Estados Unidos, muy útil. Así es que mientras más viva, supongo que mejor, y bueno, todo ser humano merece eso. Pero, ¿sabes qué creo, José? Que pienso que, siguiendo un poco la idea de Samuel, que la gran noticia sería que esta vez sí Estados Unidos compartiera información y que se hiciera trabajo conjunto a partir de la información obtenida no solo de Ismael Zambada García, también de Joaquín Guzmán López y de todos los hermanos Guzmán y de todos los familia del Mayo, y para romper esas cadenas de intereses, de protección, que funcionan al capo en turno, ¿no? O al grupo en turno. Entonces, romper y poder hacer realmente justicia y perseguir.
con todo la ley. Eso sería la gran noticia y eso sería maravilloso. Yo creo que en estos 30 años de ejercicio periodístico, muy pocas veces he visto que los estadounidenses respeten a sus similares en México. Y eso depende mucho de la persona, y también de cómo te plantes frente a los estadounidenses y cómo trabajes y cómo hagas tu trabajo, y también la persona en cuanto a su credibilidad, honorabilidad y demás. Uno de esos casos fue Samuel y son contados con una sola mano, ¿eh? Entonces, ojalá que esta vez sí se haga y sí haya ese intercambio, porque sería en efecto una gran noticia para desarticular y mandar a la cárcel a políticos, a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y todo aquí y allá en Estados Unidos, y todo aquel que haya protegido a estos grupos criminales, ¿no? Demostrar que sí hay justicia, dice Maridalia. Samuel, yo no sé si tú seas escéptico u optimista respecto a esto. Yo siempre te he visto escéptico, pero sorpréndeme esta vez. Y yo espero que haya justicia, evidentemente, tanto aquí como allá, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver si los nuevos equipos que estarán a cargo de la doctora Sheinbaum se ponen realmente a desarrollar las acciones con la confianza que tienen del gobierno, o sea, que generen confianza con el gobierno norteamericano, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Pero pues sí, la realidad que muestra, digamos, esta captura y sobre todo las presunciones que resultan a partir de la lectura de la carta son realmente problemáticas, ¿verdad? Por eso yo en la mañana señalaba en una conversación con amigos que el nombre del juego que estamos viendo se llama un juego de traiciones, ¿verdad? La consecuencia del juicio del Chapo pues fue la traición al Mayo, al Chapo, ¿verdad? Declararon contra el Chapo los hijos y el hermano del Mayo, ¿verdad? Y ahora parece que la traición aparentemente fue al revés. Entonces, desafortunadamente, como lo dice una película colombiana muy importante, en este negocio nadie sabe cuánto gana, nadie sabe cuánto pierde, ¿verdad? Ese es el nombre de la película y realmente el gran problema es precisamente eso, la incertidumbre. Entonces, en la incertidumbre cabe mucho el tema de la traición. Por eso creo yo que si me preguntaran cómo se va a llamar la película, se va a llamar El juego de las traiciones. El juego de las traiciones, nadie sabe cuándo y hasta dónde gana y hasta cuándo pierde, pero lo que cada día está más claro es que solamente ir por los capos, llevarlos y exhibirlos o tratar de sacarles información no está resolviendo el problema del narcotráfico del que tanto se quejan y tanto afecta pues a ambos países, ¿no crees, Maridalia? Y con esto nos vamos. Totalmente, yo creo que la estrategia está fallando demasiado. Se hicieron y se han hecho esfuerzos en el pasado que no se han continuado. Entonces, pues ya es tiempo de replantear que sí, porque las drogas sintéticas, los opioides sintéticos ya se están vendiendo en México, ya la frontera mexicana está creciendo, sí, y también entre los migrantes. Entonces, la amenaza crece para México y tenemos que poner un alto. Totalmente. Eso deja una estela de muerte y destrucción brutal. Maridalia Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Estos temas, muchas gracias como siempre. Samuel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos como pronto. siempre, que te vaya bien, vuelve por buen camino y acá nos vemos. Que estén muy bien. Gracias a los dos. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el Sureste y por mis redes, José Buendía MX, en Twitter, Facebook y YouTube.
Nos vemos el próximo jueves y, mientras tanto, muchas gracias a Fernando Robles, él es el productor de este programa y el que nos permite conectar y ampliar esta conversación. Nos vemos el jueves. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.